claridad, es conectar con la verdad. Ojos flexibles. Muy buenas, ¿cómo va todo? Te doy la bienvenida a mi consulta visual del domingo aquí en Ojos Flexibles. Hoy vamos a hablar de cataratas. Y mira, hay una cosa que me fastidia bastante cuando sale este tema, y no son las cataratas en sí mismas, son los consejos que recibe la gente. Porque llevo un montón de años dedicándome a la salud visual y si hay algo que veo repetirse una y otra vez es esto. Alguien va al oftalmólogo, le dicen que tiene cataratas y antes de salir por la puerta ya está buscando en internet cómo quitárselas sin operarse. Y entonces le aparecen vídeos con las gotas milagrosas, los ejercicios, los suplementos, las dietas y un montón de personas diciendo que ellas lo han conseguido. Ojalá, de verdad, ojalá fuera así, porque yo sería la primera interesada. Imagínate lo que supondría poder decirle a una persona, mira, no hace falta que te operes, haz estos ejercicios durante 3 meses y tu cristalino volverá a ser transparente. Sería maravilloso, pero no puedo decir eso. Y no puedo decirlo porque no sería verdad. Conozco muchísimos casos de estos, pero recuerdo una señora que vino a verme hace unos años que le había pasado exactamente lo que te estoy contando. No recuerdo ni cómo llegó a estos vídeos. Imagino que poniendo en Google cómo curar las cataratas de forma natural. Empezó haciendo ejercicios todos los días, cambió la alimentación, compró varios suplementos y fue dejando pasar el tiempo. Cuando volvió a verme, habían pasado casi 2 años y lo primero que me dijo fue: Mar, creo que me voy a tener que operar. Aquella frase me dio mucha pena, pero no porque fuera a operarse. Las cataratas se operan todos los días y afortunadamente la cirugía ha avanzado una barbaridad. Me dio pena porque llevaba 2 años viendo cada vez peor mientras esperaba un resultado que nunca iba a llegar. Y por eso he decidido grabar este episodio, para que hablemos de esto con tranquilidad, sin meter miedo, pero también sin alimentar falsas esperanzas. Porque una cosa es que cuidemos los ojos y otra muy distinta es prometer cosas que hoy, en la actualidad, sencillamente no se pueden conseguir. Si tú tienes cataratas o alguien de tu familia las tiene, escucha este episodio hasta el final. No porque vaya a convencerte de operarte, eso será una decisión tuya que tendrás que tomar con tu oftalmólogo. Quiero que lo escuches para que entiendas bien qué está pasando dentro de tu ojo, porque cuando lo haces desaparecen muchos miedos y también desaparecen muchos engaños. Hay una pregunta que me hacen muchísimo y es: ¿por qué me han salido cataratas? La mayoría de las personas esperan una respuesta concreta. Por el sol, por las pantallas, por la alimentación, por el estrés. Pero no hay un único culpable. El cuerpo no suele funcionar así. Ahora soy yo quien te hace una pregunta. ¿Te salen canas porque un día hiciste algo mal? No. Simplemente llega un momento en que aparecen. Puede ser antes, después, en mayor o menor cantidad. Pues con las cataratas pasa algo parecido. Que salgan no significa que hayas descuidado tus ojos, ni que hayas leído demasiado, ni que el ordenador haya estropeado tu visión. Son sobre todo una consecuencia del paso del tiempo. Luego, claro que sí, hay factores que pueden hacer que aparezcan antes o que avancen más rápido, como por ejemplo la diabetes, el tabaco, algunos medicamentos como los corticoides si se usan durante mucho tiempo, un golpe en el ojo, una exposición solar inadecuada acumulada durante años. Pero el punto de partida es este: las cataratas más frecuentes están relacionadas con la edad. Y curiosamente, cuando una persona entiende esto, muchas veces se relaja, porque deja de pensar que ha hecho algo mal. Así que vamos a lo práctico. ¿Qué es una catarata?
Una catarata es la pérdida de transparencia del cristalino. Esa lente que cuando nacemos y cuando somos jóvenes es transparente, como decía, se va opacificando con la edad. Así que la catarata no es una telilla que aparece por encima del ojo. Esto es importante porque mucha gente se imagina la catarata como una especie de capa que se podría limpiar, disolver o retirar con un colirio. Y no, no va por ahí. Reitero, la catarata está dentro. Es el propio cristalino el que se vuelve más opaco. Y cuando esa lente deja de ser transparente, la luz ya no pasa igual. La persona puede seguir viendo, claro. No es que un día se levante y diga, ¡uy! Se apagó la pantalla. Normalmente no es así, va más despacio. Empiezas a notar que necesitas más luz, que las gafas ya no terminan de afinar, que conducir por la noche se vuelve más incómodo, que los colores están menos vivos. A veces la persona lo describe de una manera muy sencilla. Parece que estoy viendo a través de un cristal sucio. A mí esta frase me parece buenísima, porque es eso exactamente, no es ver borroso, es como si la imagen hubiera perdido limpieza. Al principio, cuando la catarata está empezando, puede que una nueva graduación mejore algo, pero llega un momento en el que ya no basta con cambiar las gafas. Y esto puede desconcertar muchísimo porque la persona puede pensar, pero si me he graduado hace nada, ¿cómo puede ser que siga viendo tan mal? Pues porque el problema ya no está solo en la graduación, está en la calidad de la lente interna del ojo. Y unas gafas pueden compensar la graduación, pero no pueden volver transparente a un cristalino que ya está opaco. De hecho, si solo quieres quedarte con una idea de este episodio, quédate con esta. Los ejercicios visuales pueden ayudar a mejorar las habilidades visuales, pueden ayudar en muchísimas cosas, en el enfoque, en la coordinación, en aliviar la fatiga visual, en mejorar los hábitos, en tomar más conciencia de tu sistema, pero no hacen desaparecer una catarata. No porque lo diga yo, porque estamos hablando de otro tipo de problema. Y aquí es donde muchas veces se mezclan las churras con las merinas visuales, que es una especialidad bastante extendida en Internet. Una cosa es trabajar la función visual y otra muy distinta es eliminar una opacidad del cristalino. No es el mismo terreno, no es la misma película, ni siquiera el mismo cine. Y con respecto a las cataratas, hay algo curioso que muy poca gente sabe. Algunas cataratas, sobre todo las nucleares, es decir, las que empiezan en el núcleo del cristalino, pueden hacer que durante un tiempo la persona mejore su visión de cerca. Y claro, la persona se puede venir arriba. Mira, ya no necesito tanto las gafas para leer. Y yo entiendo la alegría. A nadie le amarga volver a leer una etiqueta sin andar buscando las gafas de lectura por toda la casa. Pero cuidado, a veces esa mejora de cerca no significa que el ojo haya rejuvenecido. Puede ser una señal de que el cristalino está cambiando. A causa de la catarata está miopizando, se ve peor de lejos, pero un poquito mejor de cerca. Así que aquí merece la pena revisar, porque el ojo siempre avisa. A veces lo hace de una forma meridianamente clara y otras con otro tipo de señales como esta. Por eso me parece tan importante revisar la visión cuando algo cambia. No solo cuando algo molesta mucho, cuando algo cambia. Y aquí una pregunta que casi todo el mundo hace es, ¿cuándo hay que operar? La pregunta tiene miga, porque durante mucho tiempo se decía aquello de que hay que esperar hasta que la catarata esté madura. Esa frase ha quedado en la cabeza de muchísima gente. Pero la cirugía de cataratas de hoy no tiene nada que ver con la de hace décadas. Antes se esperaba más porque las técnicas eran otras y se necesitaba que el cristalino estuviera muy endurecido. Hoy no tiene sentido esperar o estar viendo fatal si la catarata ya está afectando a tu día a día. Y fíjate que no he dicho si la catarata está ya muy hecha, sino si está afectando a tu vida diaria.
Porque no es lo mismo una persona que conduce de noche todos los días al salir del trabajo que alguien que no conduce nunca. No es lo mismo alguien que trabaja leyendo letra pequeña que alguien que hace una vida más tranquila y no nota apenas limitaciones. Tampoco es lo mismo un ojo que, además de cataratas, tiene otros problemas. Por eso, la decisión nunca debería tomarse ni con miedo ni con prisa. Debería tomarse con información. Si leer se ha vuelto difícil, si conducir por la noche te da inseguridad, si te cuesta reconocer caras, si necesitas cada vez más luz para hacer cosas que antes hacías sin problema, si las gafas ya no mejoran lo suficiente, ahí conviene hablarlo seriamente con el oftalmólogo. No para salir corriendo al quirófano, sino para valorar, para entender qué opciones tienes y también para no caer en el otro extremo, que es esperar demasiado. Porque esperar demasiado tampoco es bueno. Una catarata muy avanzada puede complicar la cirugía y puede hacer que la recuperación sea más lenta. Pero sobre todo puede robarte meses o años de buena visión. Esto último parece poca cosa hasta que te pasa, porque ver bien no es solo leer las letras pequeñas, también es reconocer una cara cuando vas por la calle, moverte con seguridad, disfrutar de los colores de la naturaleza, no sentirte torpe en entornos con poca luz, es conducir con tranquilidad, es independencia. Y cuando eso se pierde poco a poco, muchas personas se van adaptando sin darse cuenta, hacen menos cosas, salen menos, evitan conducir, dejan de leer y lo llaman hacerse mayor. Pero la mayoría de las veces no es hacerse mayor. A veces es una catarata que ya está pidiendo que la retires. Así que vamos a hablar un momentito de la cirugía, porque aquí también hay mucha película montada. La cirugía de cataratas consiste, explicado de forma sencilla, en retirar el cristalino opaco y colocar en su lugar una lente intraocular. Es decir, se cambia la lente natural, que ya no está transparente, por una lente artificial. Hoy es una cirugía muy habitual, ambulatoria, normalmente con anestesia local. Y en el 99,9% de los casos la recuperación es muy buena. Pero como toda cirugía necesita una buena valoración, unas buenas medidas, un buen criterio y un buen seguimiento. Además, la cirugía puede mejorar muchísimo la visión, pero no va a convertir todos los ojos en ojos de 20 años. Y eso hay que decirlo, sin desanimar, pero con honestidad. Porque si además de la catarata hay ojo seco, blefaritis, alteraciones corneales, problemas de retina o cualquier otra condición, el resultado puede depender de más cosas y no solo de la cirugía. La catarata, o el cristalino, es parte del sistema visual, una parte importantísima, sí, pero no es todo el sistema. Y aquí es donde, como optometrista, me parece que muchas veces podemos aportar muchísimo, porque la cirugía la hace el oftalmólogo, eso está clarísimo, pero existe un antes y un después de la cirugía en los que es muy importante cuidar la salud visual. Por ejemplo, si tienes el ojo seco, inflamación palpebral, blefaritis, pues conviene tratarlo antes de la cirugía. ¿Por qué? Porque las medidas que se toman antes de operar dependen de que la córnea esté en buenas condiciones. Y si la superficie ocular está inflamada, pues esas medidas pueden ser menos precisas y a lo mejor luego, después de operarte, tienes que seguir llevando gafas. Así que preparar bien el ojo antes de una cirugía no es ninguna tontería. Preparar la superficie ocular o, por ejemplo, los párpados si hay blefaritis, valorar la función de las glándulas de meibomio. Esto no es para curar la catarata, insisto, sino para que el entorno ocular esté lo mejor posible. Esto es como pintar una casa. Si la pared está llena de humedad, primero tendrás que tratar la humedad y luego pintas. Pues con el ojo pasa algo parecido. Antes de una cirugía conviene que todo lo que le rodea a esa cirugía concreta esté lo mejor posible.
Y después de la operación también hay trabajo. Hay que seguir las indicaciones médicas, usar los colirios que se han pautado, no frotarse el ojo, evitar piscinas y ambientes sucios durante los primeros días si así te lo indican, protegerse del sol, revisar y tener paciencia. Porque hay personas que esperan levantarse al día siguiente viendo como un lince. Y a veces sí, la mejoría es rapidísima, pero otras veces el ojo necesita unos días para adaptarse o unas semanas. Después de estar mucho tiempo sin ver, el cerebro necesita un periodo de adaptación. Y esto también conviene saberlo. Porque si no se recupera la visión inmediatamente, se podría pensar que algo va mal, cuando realmente no es así. Evidentemente, en casos como dolor intenso, pérdida brusca de visión, enrojecimiento, pues hay que consultar de inmediato. Y ahora quiero volver a una pregunta que sé que mucha gente tiene ahora en la cabeza. Entonces, ¿no puedo hacer nada para prevenir las cataratas? Sí, sí puedes hacer cosas, pero no desde la fantasía de controlarlo todo. Puedes proteger tus ojos del exceso de radiación ultravioleta. Puedes no fumar. Puedes cuidar tu salud general. Puedes controlar la diabetes si la tienes. Puedes revisar regularmente tu visión. Puedes cuidar tu superficie ocular con buenos parpadeos, con lavado de ojos, teniendo una buena higiene palpebral. Puedes comer de forma razonable con una alimentación rica en nutrientes, antioxidantes, verduras, frutas y grasas saludables. Todo eso tiene sentido. Lo que no tiene sentido es prometer que una receta o un suplemento va a borrar una catarata. Aquí es donde tenemos que ser muy finos, porque cuidar no es curar y prevenir no es revertir. Son palabras distintas. Y en salud visual conviene no mezclarlas porque luego vienen los líos. A mí me encanta todo lo natural, me encanta la reeducación visual, me encanta enseñar a las personas a usar mejor sus ojos. Pero precisamente por eso me parece tan importante decir hasta dónde llega cada cosa. Si no nos ponemos límites claros, perdemos credibilidad. Y peor todavía, podemos hacer daño. Porque una persona puede retrasar una cirugía necesaria creyendo que está haciendo lo correcto. No se trata de quitar esperanza. En mi opinión, se trata de ponerla en el lugar correcto. Se trata de preparar bien tus ojos, elegir bien el momento, preguntar lo que tengas que preguntar y no dejarte arrastrar por el miedo. Y sobre todo, conocer qué cosas puedes hacer para cuidar tu visión antes y después. Todo eso sí está en tu mano. Y antes de terminar, quiero dejarte unas preguntas que yo haría si tuviera cataratas y estuviera valorando operarme. La primera es, ¿solo tengo cataratas o hay algo más en mi ojo que esté contribuyendo a mi pérdida de visión? Segunda, ¿qué tipo de lente intraocular me recomiendan y por qué? ¿Qué puedo esperar después de la cirugía en mi caso concreto? ¿Seguiré necesitando gafas para alguna distancia? ¿Tengo el ojo seco, blefaritis o algún problema que convenga tratar antes? Y la última, ¿qué síntomas después de la operación serían normales y cuáles deberían hacerme consultar rápido? Solo con estas preguntas ya vas mucho mejor preparado o preparada y además cambias completamente la conversación. Dejas de ir como un paciente pasivo con cara de hagan ustedes lo que toque y empiezas a participar en la decisión. Y eso da mucha tranquilidad. Así que voy a cerrar volviendo a la mujer del principio, la que me dijo, Mar, creo que ya me tengo que operar. Después de la cirugía volvió a verme mucho más tranquila. Veía mejor, estaba contenta, pero seguía con esa sensación de haber esperado demasiado. Y por eso, como te dije antes, este episodio existe, porque ojalá alguien le hubiera explicado antes con claridad que cuidar los ojos es maravilloso, pero que no todo se puede resolver
con ejercicios. Que una catarata no es una sentencia, que operarse no es fracasar, que pedir una segunda opinión está bien, que preguntar está bien, que querer entender está muy bien. Pero perder años esperando un milagro que no va a llegar, eso sí me da rabia, y bastante. Así que si este episodio te ha servido, quédate con esto. Las cataratas son muy frecuentes, se pueden tratar muy bien, pero conviene saber qué son, qué no son y qué papel tiene cada profesional en este proceso. El oftalmólogo valora y opera. El optometrista puede ayudarte a entender tu visión, acompañarte en el antes y el después, revisar tus necesidades visuales y cuidar los aspectos funcionales de tu visión que también importan. Y tú puedes hacer algo fundamental, no mirar para otro lado. Y nunca mejor dicho, si quieres seguir aprendiendo a cuidar tus ojos con sentido común, dentro de la membresía de Ojos Flexibles trabajamos precisamente eso. Hábitos visuales, entrenamiento, higiene ocular, descanso visual, nutrición, prácticas y educación visual para que entiendas tus ojos y sepas acompañarlos mejor. No para sustituir al médico, no para hacer magia, sino para cuidar tu visión con cabeza, que ya es bastante. Muchísimas gracias por estar aquí y nos escuchamos en el próximo episodio en mi consulta visual de los domingos. Un abrazo y hasta la semana que viene. Abre los ojos, siente la luz, más allá de lo que ves, ahí estás tú. No es solo enfoque, no es claridad, es conectar con la verdad. Ojos flexibles.